Atenas, siglo V a.C. Una ciudad que había alcanzado su esplendor, cuna de la democracia, el arte y la filosofía. En sus calles, los ciudadanos discutían sobre política, estrategia militar y poesía, convencidos de que vivían en la sociedad más avanzada del mundo. Sin embargo, en medio de este auge intelectual, hubo un hombre cuya forma de pensar desafió a toda la ciudad. Un hombre sin riqueza ni poder político, pero cuya influencia sería más duradera que la de cualquier rey o general. Un hombre que, armado únicamente con preguntas, desmanteló las certezas de su época y obligó a sus contemporáneos a enfrentarse a la verdad más incómoda de todas, que la mayoría de las cosas que daban por ciertas, en realidad, no tenían fundamento. Ese hombre era Sócrates, el padre de la filosofía occidental. Pero sus preguntas incomodaban demasiado. La ciudad que se enorgullecía de su democracia y libertad de pensamiento no tardaría en volverse contra él. Al final, su amor por la verdad le costaría la vida. Esta es la historia de un hombre que, con su muerte, se convirtió en leyenda. Sócrates nació en Atenas alrededor del año 470 a.C. en una familia modesta. Su padre era escultor y su madre, partera. Aunque recibió educación como todos los jóvenes atenienses, no provenía de una familia noble ni destacada. No tenía un linaje que lo hiciera sobresalir ni riqueza que le permitiera una vida de lujos. Pero tenía una cualidad que lo hacía único, una curiosidad insaciable. Desde joven, Sócrates se interesó por el conocimiento, pero no en el sentido tradicional. Mientras que otros estudiaban para convertirse en guerreros, políticos o comerciantes, él estaba obsesionado con la verdad. No con acumular información, sino con comprender la esencia de las cosas. En su juventud, combatió como soldado en la guerra del Peloponeso, donde demostró valentía en batalla. Sin embargo, su verdadero campo de batalla no era el campo de guerra, sino las calles de Atenas, donde libraba un combate diferente, uno contra la ignorancia. Sócrates no escribía libros ni daba discursos grandilocuentes. Su método era otro, hacer preguntas. Muchas preguntas. Iba a la plaza pública y conversaba con cualquier persona que encontrara, comerciantes, artesanos, políticos, poetas. Con aparente humildad, les pedía que le explicaran conceptos fundamentales como la justicia, la verdad, la valentía, la sabiduría. Pero a medida que los interrogaba, sus respuestas empezaban a tambalearse. Pronto, sus interlocutores se daban cuenta de que, en realidad, no sabían lo que creían saber. Este método de preguntas y respuestas, conocido hoy como el método socrático, tenía un solo propósito, llevar a las personas a reconocer su propia ignorancia. Porque, para Sócrates, el primer paso hacia el conocimiento no era creer que uno sabía, sino aceptar que no sabía nada. Su famosa frase "solo sé que no sé nada" no era un acto de humildad falsa, sino la base de su filosofía. Pero había un problema: la mayoría de las personas no estaban preparadas para aceptar que su conocimiento era débil. Y mucho menos los hombres poderosos de Atenas. Atenas, que en su época dorada había sido un símbolo de democracia y pensamiento libre, comenzó a volverse más inestable tras la guerra del Peloponeso contra Esparta. La derrota dejó a la ciudad en crisis, debilitando la confianza de sus ciudadanos en sus gobernantes y en su propio sistema político. En este ambiente de incertidumbre, los atenienses buscaron culpables. Querían encontrar a alguien a quien responsabilizar por la decadencia de su ciudad. Y pronto, algunos pusieron sus ojos en Sócrates. A pesar de su reputación como filósofo, Sócrates había hecho enemigos poderosos. Sus preguntas incomodaban a los políticos, que quedaban en ridículo cuando no podían responder con claridad. Molestaba a los sofistas, los maestros de retórica que enseñaban a persuadir sin importar la verdad. Pero lo peor para su imagen pública era que algunos de sus antiguos discípulos habían traicionado a Atenas. Critias, uno de los líderes de los 30 tiranos, un gobierno autoritario impuesto por Esparta tras la guerra, había sido alumno de Sócrates. También lo había sido Alcibíades, el general que desertó y se pasó al bando enemigo. Aunque Sócrates no apoyaba a ninguno de ellos, la gente comenzó a verlo como una influencia negativa para la juventud. En el año 399 a.C., fue arrestado y llevado a juicio. Las acusaciones en su contra eran dos. 1. Corromper a los jóvenes, es decir, influenciarlos para que cuestionaran la autoridad y las tradiciones de Atenas. 2. No creer en los dioses de la ciudad, lo que era visto como un acto de impiedad.
Pero en realidad, su único crimen era haber hecho demasiadas preguntas. El juicio de Sócrates fue un espectáculo público. Ante un jurado de 501 ciudadanos, tuvo la oportunidad de defenderse. Pero en lugar de rogar por su vida, usó su discurso para desafiar a sus jueces. En su famosa defensa, conocida como la Apología de Sócrates, afirmó que nunca había hecho daño a nadie y que, en realidad, su misión era ayudar a los atenienses a pensar de manera más profunda. Incluso dijo que, lejos de ser castigado, Atenas debería recompensarlo por sus enseñanzas y alimentarlo gratuitamente como hacían con los campeones olímpicos. Sus palabras no cayeron bien. El jurado lo encontró culpable por una pequeña mayoría de votos. Pero aún podía proponer un castigo alternativo a la pena de muerte. Sus seguidores le pidieron que pidiera el exilio, pero Sócrates se negó. Para él, vivir sin la capacidad de cuestionar no valía la pena. Así que no propuso un castigo real. Se mantuvo desafiante hasta el final. La mayoría del jurado, ofendida por su actitud, votó a favor de la pena de muerte. La noticia de la condena de Sócrates se extendió rápidamente por Atenas. Sus discípulos y amigos, desesperados, intentaron salvarlo. Critón, uno de sus seguidores más leales, le propuso un plan para escapar. Había sobornado a los guardias de la prisión y tenía preparada una ruta segura fuera de la ciudad. Todo lo que Sócrates tenía que hacer era aceptar. Pero el filósofo se negó. Para él, escapar sería traicionar sus propios principios. Atenas lo había condenado, y aunque la sentencia fuera injusta, él respetaba la ley. Si él mismo había enseñado toda su vida la importancia de la justicia y el orden, ¿cómo podría ahora actuar en contra de esas mismas ideas? Sus discípulos trataron de persuadirlo. Le dijeron que su muerte no beneficiaba a nadie, que su pensamiento debía seguir vivo, que Atenas estaba cometiendo un error y que él debía sobrevivir para seguir enseñando. Pero Sócrates no veía su ejecución como una derrota, sino como el desenlace natural de su camino filosófico. No temo a la muerte, les dijo. Lo único que temo es la ignorancia y la injusticia. En la prisión, sus últimos días estuvieron marcados por intensas discusiones filosóficas. Sus discípulos, entre ellos Platón, lo visitaban constantemente. Hablaban sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza del bien y el destino del ser humano. Sócrates, a pesar de estar a punto de morir, no mostraba miedo ni tristeza. Para él, la muerte era solo una transición, una liberación del cuerpo para que el alma pudiera continuar su búsqueda del conocimiento en otro estado de existencia. El día de la ejecución, la atmósfera en la celda era tensa. El carcelero entró con la copa de cicuta en la mano. El veneno era el método estándar de ejecución en Atenas, una sustancia que paralizaba lentamente el cuerpo hasta detener el corazón. Sócrates recibió la copa con serenidad. Antes de beber, hizo una última reflexión sobre la muerte. Explicó que no debía verse como un castigo, sino como una transformación, como el momento en que el alma se libera del cuerpo. Miró a sus discípulos y les pidió que no lloraran, que aceptaran su destino como él lo hacía. Con una calma impresionante, levantó la copa y bebió la cicuta en un solo trago. El silencio se apoderó de la habitación. Todos observaban cómo el veneno comenzaba a hacer efecto. Primero, sintió un hormigueo en los pies. Luego, la parálisis subió por sus piernas y su torso. Sócrates, en su estilo característico, describía en voz alta lo que sentía, como si incluso en la muerte quisiera seguir enseñando. Cuando el veneno alcanzó su corazón, supo que el final estaba cerca. En su último aliento, se dirigió a Critón y le dijo: Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Págaselo y no te olvides. Sus discípulos quedaron confundidos. ¿Qué significaban esas palabras? Asclepio era el dios de la medicina, y los enfermos que se curaban solían ofrecer un gallo como sacrificio en su honor. Con esta última frase, Sócrates estaba diciendo que la muerte era una cura, la liberación del alma de su prisión en el cuerpo. Con una leve sonrisa en los labios, cerró los ojos y exhaló por última vez. El hombre había muerto, pero su filosofía apenas comenzaba. Cuando la noticia de su muerte llegó a la ciudad, algunos atenienses comenzaron a dudar. ¿Habían cometido un error? ¿Habían matado a un hombre inocente? Con el tiempo, la respuesta se hizo evidente: sí. Años después, Atenas reconoció que la condena de Sócrates fue un acto de injusticia.
Su muerte no había sido un castigo, sino un error histórico. Muchos de sus jueces y acusadores murieron en desgracia, mientras que su legado crecía con cada generación. Platón, su discípulo más célebre, dedicó su vida a preservar y expandir su pensamiento. A través de sus diálogos, Sócrates se convirtió en un símbolo eterno de la búsqueda del conocimiento, de la lucha contra la ignorancia y del poder de la razón. Aristóteles, discípulo de Platón, llevaría aún más lejos sus enseñanzas, creando la base de la lógica y la ciencia moderna. El método socrático se convirtió en la esencia de la filosofía: cuestionar, analizar, debatir. Su influencia llegó hasta la Ilustración, donde pensadores como Voltaire y Rousseau usaron sus ideas para desafiar los dogmas de su tiempo. Hoy, más de 2400 años después, Sócrates sigue vivo en cada persona que se atreve a hacer preguntas, en cada mente que busca la verdad sin aceptar respuestas fáciles. Su muerte no fue en vano. Su sacrificio demostró que las ideas no pueden ser silenciadas con veneno, que la verdad no puede ser encarcelada ni destruida por el poder. Sócrates murió con dignidad, demostrando que la filosofía no es solo un conjunto de ideas, sino una forma de vida. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias sobre los grandes pensadores de la humanidad. Y ahora dime, ¿crees que la condena de Sócrates fue justa o injusta? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.